Ahora sí. Bueno, bien. Vamos a empezar a ver hoy lo que es Argentina, ¿sí? El informalismo en Argentina. ¿Les suena informalismo? ¿Vimos ya algo de informalismo? Sí, se habló de Deira, por ahí, de Greco. Sí, pero lo vimos en otro lugar del mundo. Fue el primer Claro, tema de sí, la sí. cruzada. Si el grupo Cobra. El grupo Cobra, el informalismo, ¿se acuerdan? En Europa, ¿sí? Que tenía diferentes vertientes, como el tachismo, el matérico, el gestual, Antonio Tapies, Saura. Fue el primer movimiento de todos que vimos. Sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Y se acuerdan en qué contexto había surgido este informalismo en Europa? En la posguerra sería. Sí, en la Exactamente, en la posguerra, ¿sí? Era una Europa destruida, una Europa que había vivido la Segunda Guerra Mundial y que estaba en un momento donde los artistas dicen algo así como, si la palabra no fue suficiente, ¿por qué debería haber forma? Y surge este movimiento informalista. Ahora vamos a ver qué pasa en Argentina. O sea, ¿por qué surge y cómo surge este movimiento informalista en Argentina? ¿Cuál era el contexto histórico, no? Que era un contexto bien diferente. Entonces, vamos a pensar que este informalismo en Argentina es una pregunta. ¿Surge como copia? O sea, es una pregunta que pretendo que ustedes vayan respondiendo en la medida que vemos. ¿Surge como copia de lo que estaba pasando en Europa o no? ¿O surge por un propio contexto que estaba sucediendo en Argentina, que era bien diferente? Vamos a pensar un poco esto. Si tengan en... ¿Cómo? Respecto a lo que usted pregunta, Sí. yo recuerdo que muchos años atrás, se decía que un artista no estaba consagrado si no iba a Europa. Y, Es verdad, es verdad. desde la época de Quinquela Martín, por ejemplo, que Quinquela Martín se forma en Europa, después Petoruti también, muchos, Quinquela Martín no precisamente, ¿eh? Quinquela pero Martín viaja, era del pero grupo de La Boca sí, y venía de una familia muy pobre. pero tiene una beca y viaja, Sí, viaja cuando ya es un artista formado, claro. pero él en realidad se forma acá con el maestro Lazzari, que era Ah, así sí, sí, un sí, sí, maestro europeo que sí. traen, un maestro italiano, ¿no? De Pero de los alguna Martelli. manera ir a Europa era como el too much, no sé. Totalmente, era como un viaje que tenían muchos artistas becados y otros se lo pagaban ellos, que fueron los artistas que formaron el grupo de París, Sipe Toruti. Quinquela estaba dentro de los artistas del grupo de La Boca, que eran artistas de origen más humilde. Pero sí es real que estos artistas devienen de alguna manera de lo que fue el grupo de París. Algunos de ellos, otros no. Y también es real que Argentina siempre estuvo mirando a Europa o lo que pasaba en el mundo contemporáneo, en otros lugares. Lo que sucede es que en esta década del 60, en algún momento, Buenos Aires sobre todo, tiene como el deseo, y casi lo logra, de convertirse en un centro de arte moderno en el mundo. Tuvo todas las posibilidades para hacerlo. Y con Profe, perdón, este, sí, hay compañeros que quieren entrar. a ver, espera, voy a dejar entonces de compartir un segundo porque si no, no los veo. Eh, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, creo que ya están todos. Bien, lo que decíamos
es que si bien el Grupo de París fue muy importante, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Los artistas se iban a formar allá, los que podían, y es bueno el ejemplo que vos traés de Petoruti. El contexto en el que se da el informalismo en Argentina es bien distinto al que se da en Europa, ¿no? El informalismo. Inevitablemente, nuestros artistas miraban a Europa, pero vamos a ver cómo este informalismo, que yo creo que la mejor palabra es ecléctico, van a ver que las obras son muy disímiles, muy diferentes de un artista a otro, tienen que ver con un contexto propio, no son una copia de lo que pasó en Europa. Para eso es importante que veamos cuál era el contexto en Argentina. Vamos a ampliar acá. Ahí ven, ¿no? ¿Se está viendo? Sí. Sí, se está viendo. Perfecto. Bien, década del 60, ¿sí? Vamos a tener a estos dos presidentes. Piensen que venimos de un gobierno peronista. Perón es derrocado mediante un golpe de Estado, la Revolución Libertadora, o sea que tenemos a los militares instalados. Perón lo exilian, está en la isla Martín García, hay un gobierno militar y en el año 58, que es cuando asume Frondizi, vuelve a haber elecciones con la condición de que el peronismo no puede participar de esas elecciones. El peronismo estaba proscripto. O sea que asume Frondizi de manera democrática, es elegido, pero que hay una fuerte presión militar. O sea, fueron elecciones libres, entre comillas, porque había un partido que estaba proscripto. Arturo Frondizi va a gobernar entre el 58 y el 62, y después va a continuar este gobierno el presidente Arturo Illia hasta el 68. Estos dos presidentes tenían una mirada bastante diferente y bastante intelectual de lo que venía sucediendo hasta ese momento. Frondizi, si mal no recuerdo, era abogado, era profesor de la UBA. Para él era muy importante el ámbito de la educación, el ámbito del intercambio intelectual y político. Entonces es un momento donde surge, después de un golpe militar, después de un gobierno militar, surge un momento de libertad expresiva y él apoya todo esto. Dicen los historiadores que fue el mejor momento que tuvo la educación en Argentina, precisamente por esto de su mirada y de la libre expresión. Empiezan a surgir nuevamente los grupos de artistas, grupos de discusión intelectual. Y esto lo continúa Arturo Illia, que era un médico rural, que fue un hombre muy humilde, que murió en la pobreza. O sea, fueron dos presidentes que tuvieron una mirada muy abierta, muy distinta y sobre todo permitiendo esto de la expresión en grupos, que no venía sucediendo en Argentina, a pesar de que había un contexto militar que presionaba, precisamente al no dejar participar, al haber un partido proscripto. Bien. También es importante saber que Frondizi y después la continuación de Illia proponen un modelo desarrollista del país. ¿Qué es un modelo desarrollista? Se proponen la industria nacional. Nosotros Perdón, siempre fuimos... Elizabeth, Sí. Vanessa desea entrar. Bueno, vamos a pedir, yo ya lo pedí antes, vamos a dejar de compartir, que por favor es hasta las 9, porque si no se nos atrasa mucho la clase. Hay varios que quieren entrar. Voy a volver a aclararlo. ¿Qué tal? Buen día para los que recién entran. Les pido por favor
para la próxima clase que a las 9, 9:05 a más tardar traten de conectarse todos, ¿sí? Y todas. Porque si no implica que cuando yo estoy compartiendo pantalla ya no veo quién quiere entrar y quién no. Y tenemos que estar cortando la clase, ¿sí? Vamos a volver a compartir. Ahí vamos. Estábamos por acá. Decíamos entonces que proponen un modelo desarrollista. ¿Qué es un modelo desarrollista? Un modelo que impulsa la industria nacional. Nosotros saben que fuimos, podemos pensar que seguimos siendo, a pesar de que estos momentos de la historia no fueron así, un país agroexportador, donde siempre fue muy difícil sostener la industria nacional. Estos dos presidentes impulsan la industria nacional. Esto, por supuesto, es positivo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver también otra mirada de esto, ¿no? Es positivo y va a decir Andrea Giunta, que es una artista, una crítica, una escritora que ustedes tienen el libro para leer y precisamente buscar este tema, que comparado a lo que pasaba en Europa en esos años, acá en Argentina se vivían años dorados, va a decir ella, ¿no? Porque era un país creciente, era un país rico, era un país donde había libre expresión, una educación de excelencia, a comparación de una Europa quebrada por la Segunda Guerra Mundial. Nosotros teníamos muchas posibilidades de crecimiento y muchas posibilidades de esto, ¿no? De que los artistas volvieran a reunirse en grupos y pudieran expresarse libremente. En este contexto surge el informalismo en Argentina. Como vemos, un contexto bien distinto al contexto donde surgió el informalismo europeo. Dentro de lo que fue el informalismo argentino hubo dos grandes líderes, si se quiere. Uno fue la figura de Kenneth Kemble y el otro fue Alberto Greco. Vamos a ver un poco quién fue Kenneth Kemble. Kenneth Kemble, un artista de familia adinerada, de familia de procedencia inglesa. Él fue un artista muy preparado que sí tuvo la posibilidad de viajar a Europa, de conocer artistas del Grupo de París, de formarse con maestros europeos. También viajó a Estados Unidos. Se hizo muy amigo de Motherwell. ¿Lo ubican a Motherwell? ¿Se acuerdan quién era Motherwell? ¿De qué movimiento? ¿Pop? ¿No se acuerdan? En el expresionismo abstracto. ¿Se acuerdan que trabajaba en grandes formatos, gestual, ¿sí? Con esas formas cerradas? Él viaja a Estados Unidos, se hace muy amigo de Motherwell. Digamos que sí, él estuvo en contacto con lo que fue, con lo que pasaba en Europa y con lo que pasaba en Estados Unidos. Un hombre muy preparado, un hombre muy culto, con una vida cómoda, también era músico de jazz. Decía él mismo que era muy bueno en la batería, en jazz. Y vamos a ver un poco este informalismo que plantea Kenneth Kemble. Miren, ¿qué vemos acá? Perdón, profe, a mí no me pasan las diapositivas, sigo viendo los presidentes. ¿En serio? No sé Sí. si soy la única. Sí, siguen los... Sí, ¿No sí. están pasando? No. No. A ver, siempre tenemos estos problemas. A mí de acá me pasan perfecto y no sé por qué ustedes no las ven. Vamos a ver qué está pasando. De paso voy a ver que hay alguien que también quiere entrar. Vamos a volver a compartir. Yo creo que esto tiene que ver con la conexión de internet. Vamos a tener que hacer como la clase pasada. ¿Ahí la ven? Ahí está la obra. Ahora sí. Sí, sí. ¿Habían visto a Kenneth Kemble? No.
Ahí, bueno, a ver. Ahora sí lo vemos, sí, A ver perfecto. si vuelvo a ampliar y pasa, si no la voy a tener que dejar chiquita. A ver, si yo la veo, ahí la ven, Sí, perfecto. y Pero ahora todavía- si yo paso acá, No. ¿ven la obra de Kenneth Kemble? No, lo vemos a él. Es la diapositiva donde está él. Sí, ni siquiera se amplió, digamos. La cita, como- digamos, que está... Bueno, no, entonces vamos a dejar ahí, porque Ahí. evidentemente yo la veo, la puedo pasar, pero debe ser un tema de internet porque nos está pasando todas las clases lo mismo. Que capaz que el internet es lento y hay como un delay. ¿Ahí sí la ven? Sí, sí, la obra. Bien. Sí. Bueno, es mejor que la vean chiquita que no la vean. Creo yo que tiene que ver con internet, porque yo de acá las puedo pasar y las puedo ver en grande, pero ustedes no. Debe haber como una cuestión de lentitud en internet. ¿Qué vemos en esta obra de Kenneth Kemble? ¿Qué materiales? Tela. Son telas. Telas Tela. plásticas mixtas. Tela. Gasa perforada. Sí, hay telas, hay arpillera, y sobre todo, digamos, la protagonista de esta obra, lo que está en el centro, no sé si lo llegan a ver, pero es un trapo rejilla roto. ¿Sí? ¿Ven ahí Sí, mi sí, se ve. cursor? Sí, se ve. ¿Sí? Usa un trapo rejilla roto. Esto que está acá atrás es un trapo de piso. Y esto es arpillera. ¿Sí? O sea que, a ver, podemos pensar, ¿se acuerdan de las imágenes del informalismo? Sí había, por ejemplo, el trabajo de Alberto Burri, que igual trabajaba las Sí. heridas a través de las costuras de las telas. Ujú. Es verdad, hay una similitud, pero miren los elementos que él toma. O sea, Kenneth Kemble va a empezar a tomar elementos de desecho de esta vida de consumo nueva en este país creciente. Va como a reivindicar esos objetos de desecho de consumo, un trapo rejilla y un trapo de piso viejo. Ahora hay algo en Kenneth Kemble, si ustedes miran esta composición y entrecierran los ojos, donde él se ocupa muy bien de que esta composición de alguna manera funcione, ¿sí? Lo que sucede con el color, lo que sucede con el valor. Hay una composición perfectamente ordenada. ¿Lo pueden ver esto? Sí. Bien. Esta Sí, es hay una de... ¿Cómo? diríamos que habría un equilibrio con el color negro de fondo, ¿no? Exactamente. Él se ocupa de que haya equilibrio, de que haya cierto dinamismo. Usa estos elementos que son desecho de esta sociedad creciente en Argentina, pero se ocupa de que tengan una mirada estética, se ocupa de la estética, cómo combina los colores, cómo combina los valores, ¿sí? O sea, hay algo discursivo, pero a su vez hay algo muy plástico en su composición, ¿sí? Vamos a ver lo ecléctico que puede ser Kenneth Kemble, porque él puede tener obras como esta, también este tipo de obras, que esto es mucho más gestual. Podemos pensar que el anterior es un informalismo matérico, ¿sí? Donde él usa materia. Esto no, esto es pintura. O sea que podemos pensar donde él también hace un informalismo gestual. Por eso decimos que el informalismo argentino es ecléctico. Esto es óleo, un óleo arrastrado y es de gran formato. ¿Sí? Porque sería como que en vez de estar haciendo tanto una cuestión con su contexto, está como experimentando todas las opciones que hay. Exactamente. Él toma el contexto, no se olvida del contexto, pero esa es la mejor palabra, fue un gran experimentador. Toda su obra va a ser muy experimental,
Por eso él prueba con diferentes cosas y diferentes técnicas. Un informalismo matérico, un informalismo gestual en este caso, un collage. Él hizo muchos collages. Y estos collages también de alguna manera son discursivos, porque para hacer estos collages, él toma restos de papeles. En esa época, bueno, ustedes no se van a acordar porque la mayoría son muy jóvenes. Perdón, profe, que Sí. interrumpo otra vez. Hay 2 compañeros que quieren entrar. Mil disculpas. Sí, vamos a... Después lo voy a aclarar por plataforma. Y mientras tanto te pregunto, porque no sé si Sí. ya lo has dicho y se me ha pasado o no. Estábamos hablando con el tema de si iban a Europa o no iban a Europa. Kempley Sí, ya había visto todo lo que se estaba haciendo. Exactamente. Kenneth Kemble fue un artista de una familia pudiente que pudo viajar a Europa y pudo viajar a Estados Unidos. Él vio todo lo que pasaba allá. Sin embargo, él lo aplica a un contexto propio. Sí. Vamos a ver, vamos a volver aquí. Ahí vamos, ¿están viendo? Lo que les decía, ¿se ve? Sí, se ve. Lo que les decía, ¿no? Que él también hace estos collages dentro de su experimentación. Y estos collages, precisamente, estos restos de papeles, es eso, son restos de papeles, él los toma de la basura. En ese momento era como muy común, o estaba muy de moda, empapelar las casas, los ambientes empapelados. Surge, por ejemplo, la Casa Muresco, que creo que todavía está. Entonces, esto también, a pesar de que miren lo sutil, ¿no? Lo equilibrado, lo bello que es este collage, cómo él compone esta composición, está tomado con elementos de desecho de esta vida creciente, de esta vida resplandeciente en Argentina. Bien, o sea que experimenta, pero a su vez no se olvida de lo que está pasando en su contexto. Podríamos pensar, y esto es una pregunta, no es una respuesta, es para que ustedes lo piensen, ¿es una crítica o no? ¿No? Porque convengamos que él viene de una familia pudiente. O sea, él vivía en un mundo acomodado. Sin embargo, no deja de mirar otras cuestiones que están pasando a nivel social, en este cambio cultural que hay. Pregunta. Puede ser que él también estuviera mirando hacia Estados Unidos cuando ya estaba Andy Warhol, ¿no es cierto? Tomando Puede esas... ser. Puede ser. Elementos. Puede ser que también estuviera tomando del pop, ¿sí? Claro, capaz más del pop inglés, que sí tenía esa mirada más crítica. Una mirada más crítica, una mirada más social. Recuerden que en el pop también había artistas que trabajaban con los desechos de esa sociedad. Yo lo veo más experimentado que en trabajos, al menos no lo puedo notar como en trabajos de denuncio, de reclamo. Sí, en un momento en el que él experimenta, en el que también, como decís, en el país había otra realidad, quizás más intelectual. Creo que en ese periodo lo habíamos visto en historia, que era el periodo en que más libros se vendió en Argentina. Totalmente. Era un momento, precisamente, dicen que fue el mejor momento de la educación en Argentina, del fomento de editoriales, fomentos de libros, sí, donde en las universidades estaban a pleno, estaban llenas de gente, ¿sí? Estaba la editorial Eudeva, que vendía los libros muy baratos en los kioscos de diarios. Totalmente, por eso, ¿no? Para pensar un poco por qué y cómo él hace esto. O sea, igualmente... Sí, pero muchos hay una cuestión que tenían también en sus, digamos, en sus familias también todo lo que tenía que ver con la guerra, o sea que tampoco eran tan ajenos a... No. Ya de por sí... Es imposible que un artista en ese momento, más allá de que pudiera estar acá todo color, por así decirse, de otro color, donde acá vemos color, también se puede llegar a ver cierto como emparche, digamos, de esa situación, ¿no? Exactamente, y además creo yo, ¿no?
que precisamente la selección de los materiales que él hace son discursivos, porque no es que él utiliza cualquier papel, utiliza papeles que va encontrando, que precisamente son desechos de la sociedad. Pero bueno, eso es algo para pensar. Lo que sí podemos ver es que las composiciones de él cuida mucho la estética en las composiciones. Hay, más allá con el material que experimente, que sí fue un gran experimentador, hay un cuidado en la composición. Y después también podemos pensar esta discursividad de los materiales con los que él experimenta. Miren esto. Paisaje suburbano. ¿Sí? ¿Y acá qué vemos? ¿Cómo? Otra vez lo matérico. Chapas, cartones, latas, ¿sí? Perdón. Sí. Te pregunto porque, bueno, te estamos hablando del contexto bueno que había en la Argentina. Hoy en día hay una diferencia social muy fuerte. En aquel momento, capaz que también. Es que precisamente se estaba creando esa diferencia. En ese momento es el momento en el cual empiezan a surgir y a surgir de manera exacerbada, de manera terrible, los contextos urbanos, las villas. Y esto tiene un porqué. Precisamente recuerden que dijimos que en este modelo desarrollista, Buenos Aires, que era el centro, ¿no? Uno a veces habla de Argentina, pero bueno, Buenos Aires era el centro, es donde había más posibilidades de trabajo y empleo. Entonces empieza a haber grandes migraciones internas, mucha gente que viene a Buenos Aires a buscar trabajo, y es el momento donde surgen y se acrecientan y se agrandan las villas. Estos elementos que él está encontrando y está buscando, los va a buscar a la villa. ¿Y quién más hacía esto y en esta misma época, paralelamente, contemporáneo de Kenneth Kemble? Bernie. Bernie. Exactamente. Bernie hacía lo mismo. O sea, esta otra mirada de lo que estaba pasando en la sociedad estaba atravesando a estos artistas con estos materiales que utilizaban y que de alguna manera resignificaban, porque también estaba pasando esto. Estaba pasando donde, si bien había un gran crecimiento intelectual, los asentamientos y la pobreza crecía, ¿sí? Porque era el modelo desarrollista, pero no sé si todo el mundo que venía del interior a instalarse acá conseguía trabajo, e inevitablemente se instalaba en las villas. Es el momento donde crecen las villas, donde crece el conurbano bonaerense. Entonces, no están dejando de ver esa otra realidad que sucedía en la Argentina. ¿Quién es Juanito Laguna? El personaje más importante de Bernie, un niño. Sí, un niño que ¿dónde vive ese niño? ¿Cuál es el contexto de ese niño? En una villa. En una villa de emergencia. En una villa de emergencia, ¿no? Bernie nos muestra la vida de Juanito Laguna en su contexto. Bueno, Kenneth Kemble lo hace de manera más abstracta, pero nos está contando algo similar. ¿Se entiende? Sí. No figurativo. Exactamente. No, a través de lo miren matérico. esto. ¿Cómo? A través de lo matérico, no de la imagen. Es de una manera informalista, a través de lo matérico, eligiendo esos elementos, así como eligió el trapo rejilla y el trapo de piso destruido, o como eligió para su collage esos restos de papel decorativo. Miren y miren los títulos también, ¿no? El rey de los pordioseros. Y fíjense también, ¿no? ¿Qué pone? Telas, chapas. Miren esto. Ay, lamento tanto que no se pueda ver en grande. ¿Se llega a ver qué es esto?
Sí, igual uno puede hacer zoom en la pantalla, tipo cada uno en su... Bueno, entonces me quedo más tranquila que ustedes lo puedan hacer, porque si yo amplío, ustedes lo dejan de ver. Se ve un poco borroso, pero parece como una corona, como las de Burger King. Claro, ¿vieron las que en ese momento eran muy comunes, esos como ribetes de zinc que se ponían en las casas? Sí, como... También restos, ¿no? Y él le pone el rey de los pordioseros, o sea, está coronando de alguna manera con este resto de una casa, ¿sí? Está coronando el rey de los pordioseros, o sea, los títulos son un anclaje muy importante. Nuevamente con elementos encontrados. O sea, algo de alguna manera nos está contando lo mismo que Berni, pero de otra manera, de otra forma, de forma más abstracta. Bueno, y acá volvemos a ver, ¿sí? Cómo con trapos rotos, rejillas, trapos de piso, lo que no podemos dejar de mirar es este gusto por la estética de Kemble, haga lo que haga. Siempre hay equilibrio, siempre hay composición, siempre hay dinamismo, siempre juega con el valor y con el color. Nada es descuidado en la obra, perdón, de Berni, no, de Kenneth Kemble. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, comunica mucha emoción también, desde los materiales que parecen, no sé, despreciables o desechables. Exactamente. Él los conjuga, los arma de tal manera que lo que comunica es muy sensible. Y miren esto. Prohibida. ¿A qué les remite? Es como la de Courbet. ¿Una ¿Cómo? boca? Es como la de Courbet del origen del mundo. Exactamente, tiene que ver exactamente el origen del mundo, ¿no? Que es una vagina. Miren lo que hace él, ¿no? Pone prohibida, le da una forma que uno la puede, y ahora después lo vamos a ver también en otra obra, que le pone el mismo título, con arpillera y con clavos, y le pone prohibida, ¿sí? O sea, le da todo un sentido a esta imagen. O miren este. Invasión, 1963. ¿Qué vemos acá? Parecen las yeserías de un techo, pero... Es la yesería de un calco de un techo clásico, se puede decir, ¿no? Que tiene que ver... Una moldura. Es una moldura. Una moldura de un techo clásico, podríamos pensar, de una casa aristocrática, porque tampoco no cualquier casa tenía esas molduras. Y ese país que se ve, ese mapa que se ve, ¿qué es? Y debe ser Argentina, porque puede ser... Sudamérica. Sudamérica. Estados Unidos, básicamente. Norteamérica. Es Norteamérica. Y mira. hacia ¿Cómo? Digo que no leo mapas. Claro, es un mapa, ¿no? Es como una parte donde termina México y empieza Norteamérica. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué significaría ese rojo que empieza a surgir ahí en esa obra, desde la parte inferior? Y fueron años después de, por ejemplo, la Revolución Cubana. Claro, la guerrilla, ¿no? Exactamente. Está como hablando de una manera casi abstracta de esa invasión, de esa contraposición de culturas, ¿sí? De esa creciente posición socialista, comunista frente a un capitalismo que era Estados Unidos. Y Kenneth Kemble se va a juntar con un grupo de artistas que él lidera, ¿sí?
y van a formar un grupo, una muestra en realidad, o sea, todos estos eran artistas informalistas, después vamos a ver obras de ellos, pero van a formar un grupo y van a hacer una muestra que se va a llamar Arte Destructivo, formado por Barilari, Kemble, López Anaya, que después dejó la parte de producción de obra y se dedicó a la parte de historia del arte, Reuger, Seguí, Silvia Torras y Luis Wells. Todos ellos se juntan y van a hacer esta muestra en la Galería Lorillay, que era junto con la Galería Peuser, una de las más importantes de la época. Van a hacer una muestra de arte destructivo. Y acá viene algo interesante, ¿no? Porque arte destructivo, ¿por qué puede estar atravesado este arte destructivo? Miren lo que presentan. La guerra. No sé si la guerra, porque acá no había guerra, pero sí lo que ellos hacen es ir a buscar a la quema objetos destruidos. Los basureros, entonces. A los basureros. Y los resignifican. En este caso es como una bañera, ¿no? Una bañera que está quemada, chorreada, ¿sí? Nuevamente se juntan y arman una muestra con estos objetos de desecho. Y acá hay, y lo dice Kenneth Kemble en sus propias palabras, hay un fuerte cruce con el psicoanálisis, que en ese momento también era una lectura muy tomada por los artistas, así como el existencialismo de Sartre, el psicoanálisis estaba en boga en los años 60. Y Kenneth Kemble va a decir, yo no me acuerdo las palabras exactas, pero va a tomar de Freud la pulsión, ¿no? La pulsión que tiene el hombre. ¿Cuál es una de las grandes pulsiones que tiene el hombre? De muerte. De muerte, de destrucción. ¿Sí? Él está leyendo a Freud, está leyendo sobre psicoanálisis. Entonces él va a decir que antes que poner esa pulsión en otros seres humanos, en la guerra, es mejor ponerla en objetos. Y de ahí surge esta muestra de arte destructivo, de ir a buscar objetos, destruirlos, quemarlos y presentarlos. Y dentro de esta muestra vuelve a surgir otra obra que se llama Prohibida. ¿Y qué vemos otra vez acá? Claro, otra vez la alusión a la vagina. Exactamente. Ya la habíamos visto antes en ese collage, no, era un informalismo matérico, ¿no? O medio collage. Acá la volvemos a ver en un objeto. Ellos traen un sillón de la quema, aparte es muy lindo cuando él cuenta que ellos eran los chicos bien, ¿sí? No se iban a ir a meter a la quema a buscar objetos. Entonces, ¿quiénes los ayudan? Porque había más allá de que había distintos grupos de artistas que estaban haciendo cosas diferentes, también en ese momento estaba la neofiguración, que la vamos a ver más adelante, con Luis Felipe Noé, con Deira, Machió y de la Vega. O sea, eran grupos de artistas que cada uno hacía su búsqueda, pero a su vez todos ellos eran amigos. Y dentro de estos grupos también estaba el grupo Escombro, que eran artistas que tenían más que ver con un activismo político, ¿sí? Entonces ellos decían, cuenta Kenneth Kemble de manera muy graciosa, nosotros éramos chicos bien, no nos íbamos a ir a meter a la quema a buscar objetos. Quienes nos acompañaron y nos ayudaron fueron los del grupo Escombro. O sea, eran todos amigos. Miren esto. 3 ataúdes quemados y uno de ellos baleado. ¿Sí? Todo esto perteneciente a esta muestra, lo que les estoy mostrando son fragmentos de esta muestra de arte destructivo. ¿Se entiende un poco entonces cuál era el modo, el concepto y la idea de Kenneth Kemble? Muy experimental, pero también mirando, ¿no? A pesar de que quizás él no estaba atravesado por las necesidades de esa época, pero mirando lo que pasaba en la sociedad.
¿Bien? Sí, ¿Se entendió? Sí, muy bien. Vamos ahora a ver a otro artista que también fue seguramente uno de los más importantes, junto con Kemble, si no, los dos fueron ejes y muy importantes del informalismo en Argentina, pero totalmente diferentes. Alberto Greco. Alberto Greco tiene otra realidad. Es un artista muy sufrido, tiene una vida muy triste. Fue muy marcado por su condición sexual. En ese momento ser homosexual no era fácil, fue apartado. De hecho, no tuvo la suerte de viajar. Después ahora vamos a ver cómo hace para viajar, de un contexto muy humilde. Y va a hacer un informalismo totalmente diferente, porque prácticamente él se va a convertir en obra. Todo su accionar y toda su vida se convierte en obra hasta su suicidio. Él se suicida en el año 65, siendo muy joven, y cuando se suicida, antes de suicidarse toma barbitúricos, se suicida con pastillas, se coloca en la mano fin. O sea, hasta de su propia muerte hace una performance, hace una obra. Podemos pensar con Alberto Greco que que es un adelantado o que empieza a ver y a mostrarse lo que es la performance, ¿sí? Lo que es el arte de acción, el arte procesual, que lo vamos a ver la semana que viene en Europa. Y también van a ver que hace cosas sumamente eclécticas y distintas. Acá tenemos un Alberto Greco bien informalista, bien matérico, donde usa chorreados, usa diferentes pinturas, barniz, brea, pintura sintética, y además él hace toda una experimentación con sus trabajos que recomienda hacer a sus compañeros, o sea, los deja a la intemperie para que sean corroídos por el tiempo, los orina, porque él dice que la orina tiene un ácido que le hace muy bien a los pigmentos. O sea, otra manera totalmente distinta de Kenneth Kemble de presentar el informalismo. ¿Podemos ver acá una obra informalista? Sí. 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 Con otros Totalmente. procedimientos, con otro tipo de experimentaciones, pero podemos pensar en una obra informalista. ¿Esto pertenecía a Campos de Color? No. Acá estamos en informalismo en Argentina. Esto, si lo tuviéramos que poner, o lo tuviéramos que comparar con lo que fue el expresionismo abstracto, podríamos pensar en algo más gestual o más matérico. Acuérdense que Campos de Color era muy sutil, acuérdense de las obras de Rothko. Cada vez más de action painting. Podríamos ponerlo, claro, podríamos pensarlo como un action painting, como algo más gestual o más matérico, porque esto tiene materia. Matérico, perfecto, gracias. Quizás no lo llegamos a ver en la imagen, pero es matérico, ¿sí? Y con otros procedimientos, dejarlo a la intemperie, que el tiempo suceda. Porque decía que eso le hacía bien al pigmento. Y vamos a ver este tipo collage, dibujos, donde él empieza a incluir texto. Los textos, que no se van a llegar a leer, son casi como un diario íntimo, son fragmentos de su propia vida. ¿Sí? Él va contando, va escribiendo en estos collages, en esas obras, cosas que son inherentes a su propia vida. Por eso recalco, tenemos un informalismo en Argentina sumamente ecléctico. O estas obras, donde también hay collage, hay textos, donde resalta Kennedy, ¿no? Claramente era el presidente que estaba en ese momento en Estados Unidos. Y aquí
comienza a hacer lo que vamos a conocer como el vivo dito. Y es donde yo digo que él se acerca no, es una performance, porque esta foto es un registro de una performance. Esto sucede en Italia, él lo hace la primera vez en Italia. Empieza a hacer señalamientos. Él dice que la obra se convierte cuando él la señala. La obra la hace él señalando personas. Entonces hace esto, selecciona personas, como vimos en la primera imagen, acá, ¿sí? Las rodea con un círculo y esa persona se convierte en obra. Esperen que me fui, estábamos acá. Empieza a hacer un arte de acción, al que le llama vivo dito. Toda obra señalada, toda persona señalada por él se va a convertir en obra. Un arte procesual, ¿sí? Un arte más de acción, donde hay registros fotográficos. Acá lo vemos trabajando en la calle, en un acto performático. Él empieza a trabajar en la calle haciendo intervenir a las personas, a los transeúntes, en los rollos desenrollados, que le va a llamar él, ¿sí? Eran enormes rollos de papel que él los abría en la calle y escribía él, pero también le pedía a las personas que intervengan. Entonces, hay un arte de acción, hay un arte mucho más performático, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Vamos bien ahí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Cuando hay mucho silencio del otro lado, tengo miedo que se haya cortado. Perfecto, sí. Está bien, está bien. Está bien, no, por eso cada tanto pregunto, como yo no los veo. Y lo que él va a hacer, y por eso decimos, ¿no?, que él hace de su propia vida una obra de arte. Por ejemplo, él no tenía dinero para viajar, entonces hace cosas como sacar una solicitada en el diario para ir a un festival donde había sido invitada María Elena Walsh y Leda Valladares, ¿no?, por un trabajo que estaban haciendo ellas. Entonces él saca una solicitada en el diario diciendo que él no tenía dinero y que él pertenecía a ese grupo y que necesita viajar porque si no va a quedar fuera de ese grupo. Y la gente empieza a aportar dinero y él viaja. Y cuando llega allá, María Elena Walsh lo quiere matar porque él no formaba parte de ese grupo. Él empieza a hacer una performance de toda su vida. O, por ejemplo, estando en París, hay una muestra donde no lo invitan. ¿Y qué hace? Se pone una pancarta y se queda en la puerta de esa exposición. No hay fotos de esto, pero es muy gracioso. Y se pone en esa pancarta, fuera de la galería, obra fuera de catálogo. Y se queda todo el tiempo fuera de la galería. O sea, una manera donde él pone su propia vida en acción. O esta obra, esta performance, que es el motivo por el cual lo echan de Italia, hace esta performance en el Vaticano. Se viste de monja y va al Vaticano. Y este es el motivo por el cual lo echan de Italia. ¿Sí? Un personaje muy querido por sus amigos artistas. Un personaje disruptivo totalmente. Sí, muy controvertido realmente. Muy controvertido, muy disruptivo, pero muy querido por sus amigos artistas. Después también hace una serie de libros, de publicaciones, todas hechas a mano, ¿sí? Si mal no recuerdo, son 30 o 33 libros que él hace, de dibujos y de texto autorreferencial. Esta es la tapa de uno de ellos. Y finalmente, cuando lo echan de Europa y él vuelve a Buenos Aires, va a empapelar parte de la ciudad, creo que fue en el microcentro, con estos afiches que no sé si se llega a leer, pero dice: Alberto Greco, qué grande sos. ¿A qué les remite esta frase?
A la exposición que hubo hace unos años le pusieron así. Claro, claro, claro. Alberto Greco, qué grande sos. Pero el qué grande sos, ¿de dónde deviene? La política de Perón. De Perón. De Perón, ¿sí? Recuerden que Perón estaba proscripto, ¿sí? Entonces, Mi general, qué grande sos, la canción. Claro, Mi general, qué la grande marcha sos. peronista, ¿sí? Sí. Mi general, qué grande sos. Entonces él hace estos afiches y empapela cuando viene a Buenos Aires parte de la ciudad poniendo Alberto Greco, qué grande sos. ¿Sí? Bueno, este fue Alberto Greco con una muerte trágica, muy joven. Era una persona que sufría de depresiones continuas, no tenía una vida psíquica saludable y decide poner fin a su vida. Siendo muy joven, se suicida y haciendo hasta de su muerte una performance, ¿sí? Estos fueron los dos grandes líderes del informalismo en Argentina, pero no fueron los únicos. Ahora vamos a hacer un paneo por otros artistas. Recuerden que ustedes después en la clase grabada de Adriana tienen muchas más obras de Kemble, de Greco y de estos artistas donde ahora vamos a ver un breve resumen de ellos, ¿sí? Otro artista que formó parte de este grupo informalista fue Rubén Santantonín. Rubén Santantonín fue el compañero de Marta Menuhin cuando Marta Menuhin hizo la Menezunda, años más tarde. ¿Sí? ¿La tienen la Menezunda? Sí. Después lo vamos a ver cuando veamos el Ditela. El coautor fue Rubén Santantonín. Años antes, él está haciendo este tipo de obras informalistas, a lo que él le llama arte cosa, ¿sí? También, todo hecho con obras de desecho, con objetos de desecho, cartones, telas, papel maché, atado con telas, hilos, estas especies de cosas que hace, ¿no? Porque así las titula, cosas, están suspendidas y las expone de manera que entorpezcan el paso del espectador. El espectador tiene que ir esquivándolas. También algo muy interesante donde de alguna manera se puede pensar que es una crítica, ¿no?, a estos objetos de consumo, a las cosas, a estos objetos, y el resignificar estos objetos con materiales de desecho. O vamos a tener a este artista sumamente importante, Emilio Renard, que también es un gran rupturista con estos biocosmos. Es el primer artista, digamos, que utiliza la resina poliéster, donde hace esto que es pintura, es instalación, es objeto, es escultura, es de todo un poco. ¿Sí? No sé si pudieron ver la muestra de Emilio Renard, que hubo una gran retrospectiva en la Fundación Fortabat. Sí, yo la vi. Bueno, ¿sí? O sea, un artista excepcional, con esta búsqueda, ¿no? También recuerden que en la década del 60, que esto lo hablamos la clase pasada cuando vimos el pop, estaba toda este inicio del hombre y la llegada a la luna, de ver qué pasaba en otros lados. Entonces los artistas también estaban trabajando sobre esto. No sé, tenemos también a una Raquel Forner que no perteneció al informalismo, o sí, podemos pensar que tiene obras informalistas, que estaba trabajando también en esta búsqueda. Pero miren qué interesante lo que hace Emilio Renard. También un artista con una vida muy trágica, una vida atravesada por la tragedia. O Luis Wells, que había participado en la muestra de arte destructivo. Cómo hace este tipo de informalismo matérico con objetos de desecho, con objetos que encuentra. O un Mario Pucciarelli, que trabaja estos grandes formatos, y que acá vemos una reminiscencia a lo que fue el informalismo en Europa. Él viaja, de hecho, también a Europa.
O un Kazuya Sakai, que era un artista, él era, sin mal no recuerdo, él era argentino, de familia japonesa, pero con una gran influencia, ¿no? de sus orígenes, porque aparte él vivió muchos años en Japón, con una gran influencia de este orientalismo, que a quién nos retrotrae, a qué tipo de arte que ya vimos. El expresionismo. A artistas del expresionismo, al tachismo, tal cual. También lo vimos en Europa, dentro del informalismo, al tachismo. ¿Sí? Bueno, todos estos artistas, ustedes van a ver más obras en detalle. Voy a dejar de compartir. Ahí va. Van a ver más obras en detalle en la clase subida de la profesora Laurenzi. Yo, recuerden que lo que hago es un resumen para explicar sobre todo el concepto de cada movimiento y para tener un pantallazo general de lo que fue cada movimiento. ¿Cómo estamos? ¿Dudas? No. Por ahora. ¿Eh? Por ahora todo bien. Por ahora viene todo bien. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de despedirnos? Hola. Hola. Sí. Como es con respecto a los textos, más allá de no, como no están especificados, más allá de leer los generales, asumo por tema, estoy buscándolos. Yo no sé si por tema hay un solo texto dentro del... No hay un solo texto, o sea, hay varios textos dentro de esos libros. Hay algunos movimientos que los trata un solo autor y hay otros movimientos que los tratan varios autores. Entonces, la idea es precisamente que ustedes puedan tener, en el caso de que encuentren, la mirada de varios autores. Pero no están solamente en los obligatorios, sino los otros textos. No, en los obligatorios. Ustedes tienen 3 textos obligatorios de arte internacional y 1 de arte argentino. Obviamente lo que vimos hoy lo van a encontrar en el libro de Andrea Giunta. Pero en cuanto a los movimientos internacionales, ustedes tienen 3 libros. ¿Sí? Arte del 900, del arte del objeto, no me acuerdo cómo se llama bien el de Marjan Fis, al arte de proceso. Sí. Y el de Ana María Walsh. O sea, van a ver que hay movimientos que los tratan los 3 autores. Hay otros movimientos que no. Entonces ustedes tienen que bucear dentro de esa bibliografía para... No sé por qué no encontré como de uno de cada uno, pero no sé, quizás no vi bien yo como no está especificado nada, como para que no se me pase. No, son 3 libros completos que trabajan todo este periodo. Ok. Sí, ustedes ahí adentro tienen que buscar. De arte argentino está el de Ana María Giunta. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, la semana que viene vemos arte procesual. La semana que viene... Y ya tendríamos que tener, nuestro grupo, que tiene arte procesual, tendríamos que entregar esa semana el trabajo. Claro, para entregarlo antes del parcial, que es la otra semana. Perfecto. ¿Sí? La semana que viene estamos viendo arte procesual y la otra semana, con los temas vistos hasta el momento, tienen el parcial. El parcial, perfecto. Para el parcial, bueno, es lo último que pregunto, perdón. Para el parcial vamos a tener una tarde o un día o 2 días, ¿cómo es el tiempo que vamos a tener para poder realizarlo? ¿No le escucho? ¿Ustedes le escuchan? Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Para el parcial, ¿qué tiempo vamos a tener para poder realizarlo? Si es un día, una tarde o por ahí un fin de semana, que sería espectacular. Bueno, puede ser que lo suba el viernes y tengan hasta el lunes para entregarlo. Si prefieren son así, todos los temas vistos hasta el momento. Sí, van a entrar los temas vistos hasta el momento, que serían informalismo europeo, expresionismo abstracto
informalismo en Argentina y arte procesual. Y pop, perdón, me estoy olvidando de pop que vimos la semana pasada. Profe, perdón, Sí. La última pregunta. Para el arte procesual, yo estoy usando, además de otros textos, el de Gauss. ¿Está bien? ¿Cuál? El de, ahí le digo, Gauss. ¿Está dentro de la bibliografía obligatoria? No me suena. Sí, Watts. Ah, sí, no te había entendido. Sí, está bien. Sí. Perfecto. Sí, van a ver que arte procesual es bastante más simple de lo que parece, porque hay nombres muy difíciles, ¿sí? Porque va sucediendo en distintas partes del mundo y uno cuando ve esos nombres dice, ¿cómo voy a hacer para acordarme de esto? Pero no es importante acordarse de los nombres, es importante entender qué fue el arte de proceso. ¿Bien? Perfecto. Entonces, no se vuelvan locos con los nombres. Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan una buena semana. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Isabel, gracias. Muchas gracias. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Buena semana. Igualmente. profe, no se olvide de las chicas. No. Por eso.